Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es fiel. Dios ha sido fiel durante este año. Amén. Gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia durante todo este tiempo. Ya son los últimos días del año y siempre hacemos un balance de lo bueno y lo malo que pasó, que nos pasó. Pero gracias a Dios que podemos decir en esta mañana, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir, hasta aquí nos ayudó Jehová? Yo no sé, yo creo que cada uno pasa sus luchas, sus pruebas, pero Dios ha sido fiel. Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Amén. ¿Usted lo cree? Es importante que usted lo crea. Es importante que usted reconozca que Él ha sido fiel, de que es fiel y que va a seguir siendo fiel. Porque esa fe nos va a ayudar cada día. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos lucha, cuando tengamos pruebas, vamos a tener de dónde socorrernos, de dónde afirmarnos. Quiero leer una porción de la palabra. Primero de Samuel, capítulo 7. Pregunta: ¿qué significa Ebenezer? Yo también pensaba lo mismo, que Ebenezer significaba eso. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y decía todo este tiempo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando me dice el pastor, prepara un mensaje, me dice para que del domingo, digo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y buscando, Ebenezer significa piedra de ayuda. Ebenezer es el lugar donde se levantó esa piedra. Dice, versículo: el pueblo de Israel estaba pasando por una situación bastante fea, en una decadencia espiritual, que quizá muchos lo hemos pasado, y algunos quizá lo estarán pasando en este tiempo. Pero no fue por culpa de Dios, fue por culpa de la decisión del pueblo de Israel. El haberse apartado el corazón del hombre, haberse apartado el corazón de él, dejar de haber reconocido a él, se iban detrás de los dioses paganos. Entonces Dios decidió prácticamente ya no estar con ellos y hacía que toda su guerra se perdiera. En un momento, quizá usted ha pasado y haciendo que en el capítulo 4 de Samuel, los ancianos, viendo que habían peleado y habían perdido esa batalla y estaban perdiendo territorio, los ancianos, ¿qué es lo que dicen? En vez de volverse a Dios, dice, ¿por qué Dios ha permitido tal cosa? ¿Por qué Dios ha permitido toda esta pérdida, que nos pase esto? En vez de reconocer su situación, que ellos habían dado la espalda a Dios, lo primero que hicieron, le echaron la culpa a Dios. ¿Cuántos de nosotros en este año, yo me pregunto, quizás han decidido, viendo la situación y los problemas que habrán estado pasando, dijeron,
¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Si hacemos un análisis de nuestra vida de estos años, ¿cuántas veces hemos caído, hemos dudado y hemos flaqueado y quizás le hemos echado la culpa a Dios y nunca hemos reflexionado dentro de nosotros que Dios, ¿qué es lo que hice que me llevó a esto? Muchos de nuestros errores, la mayoría, todos nuestros errores, son por culpa nuestra, no es por culpa de Dios. Dios sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas. Él prometió que Él va a estar con aquellos que realmente le reconocen de corazón y le dan lugar en su corazón de que Él reine. Así que cuando estemos en lucha, de prueba, usted no diga, Dios, ¿por qué me hace pasar por esto? Porque es muy probable de que son decisiones, es culpa nuestra. ¿Cuántas veces usted nos dijo, no voy más a la iglesia? Echándole la culpa a Dios. No voy a tocar más. Voy a dejar todo a la deriva porque no me va bien. Y no era culpa de Dios, era culpa mía. Pero siempre tenemos ese decir, Dios, ¿por qué me hace pasar por esto? ¿A usted le ha pasado? ¿Amén? Sí, entonces no soy el único. Gracias a Dios porque estamos aquí. Y el pueblo de Israel estaba pasando por esa situación, esa decadencia espiritual. Primero echar la culpa a Dios. Al haber perdido la batalla, los filisteos capturan el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Pero ellos, al ver que habían perdido la batalla, en vez de volverse al corazón, en vez de preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué estamos así? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hemos fallado? ¿Cuál fue la causa de nuestra derrota? ¿La causa de esta destrucción? Fueron y agarraron el arca y se llevaron a la batalla. Fueron decisión humana, pensando que el arca, el objeto, tenía la esperanza puesto en el objeto donde simbolizaba la presencia de Dios. Pero su corazón estaba duro. Pero Dios no permitió de que se jugara con cosas santas. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos acá, para que nos vaya bien, yo voy a la iglesia, leo la Biblia todos los días, estoy predicando por mis estados, estoy compartiendo la palabra, pero el corazón todavía no quiere dejar lo que me aparta de Él? Y es lo que Dios quiere, eso. ¿Qué es lo que nos aparta de su presencia? ¿Qué es lo que nos aparta de estar en comunión con Él? Pero no, si yo voy a la iglesia y cada vez me va peor. ¿Por qué pasa esto? Si yo vengo todos los miércoles, vengo todos los domingos, cumplo con Dios y Dios me hace pasar por esto. Y a veces pensamos de que ir a la iglesia es todo. Y no es así. Y Dios permitió todo esto. Pusieron su esperanza, su confianza en un objeto, no en Dios. Pero Dios grande y misericordia. Dice que pasaron 20 años, el pueblo de Israel clamaba y clamaba y clamaba. Después de un tiempo de haber reconocido su error, después de haber reconocido el error, el pueblo empezó a clamar, a llorar y a añorar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Iban perdiendo territorio, iban perdiendo cada vez más hombres, batallas que iban, perdían, y fue grande su destrucción, grande la ruina. Y fueron 20 años que ellos añoraban, ellos deseaban la presencia de Dios. Y Dios en el capítulo 7 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca
a Kiriat Jearim pasaron muchos días, pasaron 20 años. La casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él solo servid, y él os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel a Mizpa, siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer. Esto es piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años daba vuelta por Betel, Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel y a todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó un altar a Jehová. Cuando se refiere que Samuel juzgaba, era que el pueblo había permitido de que él le indique por dónde ir, lo que estaba mal, lo que en tiempo atrás no había hecho, no habían consultado a Dios, y es por eso que Dios vivían en plena derrota, porque ellos tenían sus ideas, tenían su camino más fácil, pero lo que Dios quería era que ellos realmente se arrepintieran de corazón. En estos tiempos quizás los que se han bautizado hemos escuchado mucho sobre la palabra de arrepentimiento. Es lo que el pueblo de Israel hizo. Cuando Dios realmente vio que había una tristeza en su corazón al haber reconocido su pecado y haber reconocido de que ellos tenían la culpa de su situación, Dios en su gracia y misericordia volvió a escucharlo. Dice, cuando Samuel habló a la casa de Israel, dice: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Dios sigue siendo un Dios fuerte y celoso. Dios no ha cambiado. Él es el Santo de Israel. Él quiere el primer lugar en nuestra vida. Él no quiere compartir el lugar con nadie.
Yo no sé, como le decía, en estos tiempos, cuánto han perdido en este tiempo, en estos años. Hemos perdido mucho tiempo, lejos de la presencia de Dios. Conversaba con personas que se habían convertido. Decían, ¿por qué he perdido tanto tiempo lejos de la presencia de Dios? Hubiera conocido en mi juventud. Hubiera conocido mucho más antes. Y solamente es muy bueno reconocer eso. Cuando realmente Dios vio que en el corazón de Israel había ese arrepentimiento, ese Señor, nosotros tuvimos la culpa, perdónanos. Es lo que Dios hace con nosotros, con nuestra vida. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, cada día, porque todos los días pecamos, ¿o no? ¿Hay alguien que no peque? ¿Hay alguien que no peque? ¿O todos pecamos acá? Todos pecamos. El que dice que no peca, le hace él mentiroso. Pero tenemos esa sangre, ese cordero que fue inmolado. Esa sangre que ha sido derramada a favor nuestra, que nos limpia de todo mal. Y por esa sangre nosotros tenemos la victoria. En Apocalipsis dice, y ellos le vencieron con la sangre del cordero. Esto no es solamente una teoría, una historia para una determinada época del año. Es para todos los días. Es por eso que a veces nosotros vivimos en plena derrota, porque a veces tomamos las cosas de Dios tan livianas y nos acordamos cuando estamos pasando tiempos críticos, recién nos acordamos de Dios. Y queremos a veces engañarlo a Dios y ahí aparezco en la iglesia y ahí recién empiezo a orar, Señor, ayúdame por este problema, pero a veces el corazón no está totalmente rendido. Y a Dios no lo vamos a engañar. Dios es santo y Dios sabe, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. ¿Cuántas cosas nos cuesta quitar de nuestra vida hoy en día? Ese lugar que le corresponde a Dios, ese lugar, quizás a veces tenemos miedo de venir a Dios porque sabemos que lo que estamos haciendo mal. Y si le decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y si sabe lo que está haciendo mal, ¿para qué me pregunta? Pero este pueblo de Israel había perdido toda sensibilidad y se estaba volviendo a todos los dioses paganos. ¿Cómo Dios a veces, queremos nosotros que Dios obre en nuestra vida? Queremos que obre en nuestros hogares. Queremos que obre a veces en nuestros hijos, cuando realmente nosotros todavía no estamos dispuestos a rendirnos al 100% a Él. ¿Sabe por qué vino esta calamidad al pueblo de Israel? Había dos sacerdotes, los hijos de Elí. Eran hombres impíos. Y a veces ellos sustraían de la ofrenda que era para los levitas, ellos sustraían lo mejor. Hacían cada acto vergonzoso. No eran de buen testimonio para el pueblo de Israel. Y era hijo de sacerdote. Y Dios le dijo a Elí, tus hijos están haciendo esto y esto y esto y esto. Pero Elí nunca le bajó la caña. Fue para mí, cuando estaba leyendo, como un llamado de atención también como sacerdote de mi hogar. O sea, Elí era sacerdote de la casa de Dios, pero no era sacerdote de su propia casa. No sabía cómo ordenar a sus hijos. No sabía cómo ellos eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y cantamos las canciones y escuchamos los mensajes y vivimos año tras año y volvemos siempre lo mismo, pero no llegamos a conocer a Dios? No llegamos a conocer a Dios. No vamos a conocer a Dios a través solamente de devocionales y de
Que hoy en día tenemos muchas herramientas por internet de buscarme todo el estudio y leerlo y estudiar en memoria. No, Él entrega al 100%. Es la comunión íntima. Él le dice a Dios cara a cara: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Señor, ¿qué tengo que dejar? Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de mis desvíos, me arrepiento de no enseñar a mi hijo tu palabra. ¿Cuántos de los padres de los que estamos aquí realmente somos sacerdotes en nuestros hogares? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos los mandamientos? O prácticamente les damos un teléfono, le damos internet, le damos YouTube, que ellos se diviertan y que ellos a veces por dejarnos nosotros tranquilos un rato, le damos. Tenemos que llevar a los pies del Señor lo que estaban haciendo acá los chicos. Nosotros tenemos que enseñarles a entrar en la presencia de Dios, a gozar, que ellos se gocen en la presencia de Dios. Pero si yo en mi corazón no hay ese gozo, ¿cómo yo puedo enseñarle a ellos? Si yo no creo que soy libre de mi pecado, ¿cómo puedo decirle a ellos que son libres? Y esa calamidad que vio el pueblo de Israel fue a causa de eso. Dios ya había decidido que lo iba a aniquilar a esos dos hijos del sacerdote Elí. Pero Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan de redención, siempre tiene un plan de salvación. Y era así para nuestra vida. Yo no sé en esta mañana cuál es la condición de su corazón. Yo sé cuál es la condición de mi vida. En el momento cuando dice el pueblo de Israel se arrepintió, 20 años pasaron clamando, llorando, pidiéndole a Dios: oh, la gloria de tu presencia, levántate en este lugar. Señor, desciende en mi casa, desciende en mi familia, obra en mi familia. Pero si tu corazón está sucio, no estás dispuesto a entregarle al Señor el 100%. Jóvenes, queremos que el Señor, a veces queremos que Él obre en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a entregarle al Señor nuestro corazón. Hay dioses ajenos en nuestra vida a los cuales nosotros les rendimos culto. ¿O no? Tenemos cosas en las cuales tenemos nuestra lucha, nuestra batalla todos los días. Queremos vivir como el pueblo de Israel, viviendo en constante derrota, perdiendo territorio. A veces perdemos nuestros hijos, perdemos nuestra familia, perdemos por un error nuestro. Pero no es porque es la culpa de Dios, es porque es la culpa nuestra. Yo hice el mal cálculo, yo tomé mala decisión. Y a veces estamos así con miedo y estamos tristes y estamos... ¿Pero por qué? Porque Dios no está en el corazón. Dios no está. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dios no estaba. En nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hogares, la presencia de Dios se está manifestando en nuestro tiempo. ¿Se encuentra realmente la presencia de Dios en nuestra vida? O quizás a veces hay más discusiones, hay más peleas, no hay paz. Ya ha llegado prácticamente un momento de que la familia ya prácticamente llega a destruirse, a tomar decisiones de quizás jóvenes a veces de quitarse la vida, que para qué voy a la iglesia, si Dios no me contesta, ¿para qué estoy aquí? Cuando realmente sí, nosotros somos los que tenemos la culpa. ¿Por qué me ha pasado tal cosa? ¿Por qué no ha acontecido tal cosa? Decían los ancianos. Conocedores de la palabra, conocedores de las leyes. ¿Por qué no ha acontecido esto? Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Sacerdote Samuel, nosotros tenemos un sumo sacerdote que continuamente está intercediendo por nosotros. Jesús. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Amén.
Dice, no solamente el arrepentimiento tiene 3 pasos. Primero, reconocer que el pecado que estoy cometiendo es una ofensa grave a Dios, de que a Dios lo estoy ofendiendo. ¿Sí? Tomar la decisión de seguirle a Él. El tercer paso, ¿cuál es? El cambio de actitud. Y lo que estaba haciendo, no lo hago más. Ese es el verdadero arrepentimiento que el Señor está pidiendo en nuestro corazón, en nuestra vida. 20 años atrás el pueblo de Israel, clamando, llorando, esclavos del miedo, esclavos del temor. No sé cuánto tiempo usted estará pasando por una situación de esclavitud en su vida, sea vicio, sea rencor, sea odio, sea lo que sea. Pero el Señor está llamando hoy. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Iglesia, contra Jehová hemos pecado. ¿Queremos la gloria de su presencia? Queremos sentir de vuelta, Señor, vuelve a que ese río siga corriendo por nuestras vidas. Vuelve otra vez, Señor. ¿Estamos dispuestos a dejar los dioses ajenos? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que nos ha apartado del Señor? Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Él les dijo qué es lo que tenían que hacer y dónde estaban fallando. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel al oír que ellos estaban reunidos en ese lugar, pensando que estaban planeando un ataque. Y ellos se precipitaron en atacar primero. Pero ellos no sabían que ellos estaban arrepentidos. Quizás reunidos como nosotros hoy que estamos acá. Ellos no estaban armados, no estaban preparados para la guerra. Ellos estaban arrepentidos de corazón. Era un deseo para que la presencia de Dios empiece de vuelta a sentirse en ese lugar. Es lo que lo estaba reunido en ese lugar. Y dice que cuando ellos subieron, los príncipes de los filisteos contra Israel, al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. No está mal tener miedo, pero tenemos que empezar a tratarlo como hijo de Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel, Samuel, no cese de clamar por nosotros. No cese de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, ahora nuestro Dios. No cese de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová.
Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Dios le oyó. Tenemos un sacrificio, un cordero de Jesucristo. Su sangre bastó para que cada uno de nosotros vayamos hoy en día y le clamemos a Dios. Por esa sangre tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que antes solamente una persona podía entrar. Pero hoy en día, gracias a Jesús, tenemos esa libertad para que cada uno vayamos delante de la presencia del Señor y le digamos: Señor, contra ti hemos pecado, perdónanos, límpianos. Y dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo del Becán. ¿Quieres vivir una vida en victoria? ¿Queremos vivir una vida en victoria? Queremos vivir una vida a pesar de que escuchemos las noticias, que escuchemos de la situación económica, de lo que pasa en el mundo, pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Él da la paz como el mundo no la da. Y si Él está en nuestros hogares, ¿de qué vamos a temer? Clamó. Samuel clamó. Es tan importante para nosotros los cristianos el clamor. ¿Cuál ha sido tu mayor anhelo en este año? ¿Qué es lo que te ha llevado a clamar? Quizá en estado de salud, sanidad, un hijo. No dejes de clamar. No dejes de clamar. Queremos sentir de vuelta que el Señor se derrame con toda con todo lo como antes, quizás a veces nos hacemos mal en recordar como eran tiempos pasados que veníamos y disfrutábamos la presencia de Dios, y ahora venimos acá a la iglesia y nos vamos secos, nos vamos y decís: ¿para qué voy a la iglesia? No siento nada. Pero no es la culpa de Dios, es la culpa de mi corazón, mi estado delante de Dios. Él no falla, Él es fiel, Él está dispuesto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Después que los filisteos huyeron, tomó Samuel una piedra y la puso en Mizpa, entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra enseña el reconocimiento, que mira el pasado, de donde Dios lo libró de toda la calamidad que estaban pasando, el presente. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay una piedra que también mira hacia el futuro, de que Dios iba a estar con ellos. Es así con nosotros también. Quizás miramos en nuestro pasado, y es bueno mirar el pasado, porque así vemos la misericordia de Dios sobre nuestra vida y de lo que Dios nos libró. ¿O no? Haga usted en este momento un pantallazo de donde Dios lo libró. De su peor pecado, de lo que haya estado haciendo, y Dios lo libró. Una piedra de reconocimiento. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y dice: esto es piedra de ayuda. Nosotros tenemos una piedra, una roca inconmovible que nos ayuda. Que es el que nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días. El que nos dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa roca que es Jesús.
Y así pasen los tiempos, este sistema del mundo cambia, pero Él no cambia. Su promesa sigue siendo fiel y verdadera para todo aquel que realmente se arrepiente de corazón y quiere seguir al Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Fue duro este 2021? ¿Fue duro? ¿Para cuánto le fue fácil? ¿No? No fue difícil para todo. ¿Nos quedan cuánto tiempo para terminar ahora? Ya el viernes terminamos ya este año. Hasta aquí nos ayudó Jehová. En Filipenses 1, 2 dice, y persuadido en esto que el que comenzó la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a completar. Amén. Podemos decir, gracias Señor, por la obra que tú has comenzado en mi vida, en mi familia, tú la vas a completar. En esta mañana podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Necesitamos de Él cada día. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas. No significa que aquí ya se termina todo y quizás para los que se han bautizado, como decía la otra vez, ya nos bautizamos y se terminó todo. El constante caminar todos los días. Pero sabemos que tenemos a Jesús, que es nuestra roca.